Ahí se está comenzando a grabar. Bueno, Eh, Se ve la pantalla en modo presentación, chicas, ¿se no, ve? no aún, no aún. Si lo podés poner en modo presentación, mejor. Ahí está, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Viviana Escotorno. Les voy a presentar esta charla que la va a dar la doctora Mónica Silvina Chávez, y se trata de innovación tecnológica en la producción de queso caprino artesanal. Junto con ella también va a estar la doctora Nancy Torres, y les voy a pasar a comentar que, bueno, Mónica Chávez es nacida en Salta, es ingeniera química de la Universidad Nacional de Salta, tiene un doctorado en ingeniería química de la Universidad Nacional del Litoral, INTEC CONICET. También es psicóloga social de la carrera de Psicología Social Escuela Pillon Rivière. Su especialidad es en tecnología de los alimentos y actualmente es investigadora de INTA en Salta, coordinadora de la Plataforma de Innovación Territorial del Centro Regional Salta Jujuy, y que en los últimos 5 años ha coordinado un proyecto nacional y 2 proyectos internacionales con Embrapa y FAO, y ha participado en muchos otros proyectos y convenios nacionales e internacionales. Dirige y codirige tesis de posgrado y de grado, y como investigadora ha publicado 24 artículos en publicaciones nacionales e internacionales y 6 capítulos de libros. Integra la Comisión Técnica de CONAL y en el 2016 obtuvo el primer premio Innovar del MinSIT. A continuación de ella va a hablar la doctora Nancy Torres, que es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Salta, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Tucumán, y es especialista en microbiología de alimentos en la temática potencial tecnológico de bacterias lácticas y sus aplicaciones agroalimentarias. Ella también es investigadora de INTA, de la Estación Experimental de Salta, y responsable del Laboratorio de Microbiología de Alimentos y del Laboratorio de Biotecnología de INTA Salta. Bueno, los dejo con ellas. Muchas gracias. Mónica, cuando Bueno, quieras. gracias Viviana por darnos esta posibilidad a través tuyo, toda la audiencia de FANUS, a compartir esta experiencia que lo vamos a hacer con Nancy, mi compañera de trabajo. Se escucha bien, ¿no? Estamos... Sí, muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, esta experiencia empieza cuando hace ya un tiempo atrás, bastante, me preguntan qué es lo que podía hacer para ayudar a esta gente. Y esta gente son los elaboradores y elaboradoras de quesos caprinos de la zona de los valles áridos de altura de Salta, emplazados en el Valle Calchaquí, que tiene, digamos, como característica preponderante que se trata de un clima muy riguroso en términos de bajas precipitaciones, amplitud térmica, y por consiguiente, como lo están viendo en la foto, no hay, el recurso agua es prácticamente un tesoro, y pueden ver en las fotografías que inclusive no hay árboles como para ser utilizado con distintas finalidades. Bueno, ese era un poco el panorama, y lo primero que hicimos fue conocer, ver de qué se trataba estos sistemas, cómo podían, para poder ayudarlos y remitirnos a lo que realmente estuviera haciendo falta, ¿no? Y conocer los recursos para poder colaborar en esas mejoras. Entonces, lo primero que hicimos, y eso, digamos, es una ventaja trabajar en INTA, porque el sistema de extensión y de investigación va de Ushuaia a La Quiaca, y no nos costó mucho empezar a enterarnos de que las producciones caprinas se distribuían a lo largo del país conforme la cordillera de los Andes, con la siguiente variante. En la zona del norte, y les digo hasta La Rioja,
la producción caprina se dedica mayoritariamente a la lechería. De ahí para abajo comienza a ser más preponderante la producción para carne y sobre el final de la Argentina, allá cerca de Santa Cruz, la fibra es lo que más se aprecia. En general son doble propósito, el tema de la carne por lo general está presente. También de la mano de los colegas en territorio y otros investigadores del INTA, enterarnos de que podríamos estar considerando estos sistemas productivos como de dos naturalezas. Uno de ellos es extensivo, o los llamados tradicionales artesanales, aquellos que nos estaban convocando para colaborar y ayudar, y los intensivos, que como ustedes ven en la foto, se parecen mucho más a un sistema productivo bovino de leche, y que están por lo general emplazados en zonas cercanas a la urbanización, porque necesitan de los servicios de agua, de energía eléctrica, de gas, de muy buena comunicación, internet, caminos, para poder recibir los insumos y poder sacar el producto. Nosotros nos abocamos al extensivo y al tradicional, porque no se conocía, no se tenía información publicada sobre los mismos, porque además involucraban muchas familias. Así que lo primero que hicimos fue llevar adelante una investigación diagnóstica, que tendría como dos grandes ejes. Uno, el que tiene que ver más con lo social, cultural, y el otro más dirigido a las tecnologías duras, ¿no? Entonces conformamos un equipo de trabajo interdisciplinario con técnicos del INTA, de Salta y del IPAF-NOA, con distintas disciplinas, y miramos sobre los valles calchaquíes tres parajes o tres cuencas en donde sabíamos que se estaban produciendo los quesos de cabra. Entre ellos, Amblayo se destaca por su tradición. En ese momento era común ver las ofertas de quesos de cabra de Amblayo acá en Salta, y nosotros estábamos sabiendo de que en Amblayo no se estaban elaborando los quesos porque no había leche. Entonces había como un abuso del término, de la denominación de origen de estos quesos, que después también fue parte de lo que nos motivó a estudiar las bacterias lácticas. Nancy después les va a contar en detalle sobre ese tema. Entonces, sobre estos tres parajes hicimos entrevistas, ¿sí? Encuestas, perdón, apuntando a tener una característica general de las unidades productivas, de cómo también estaba conformada la familia, de dónde provenían los ingresos que tenían las familias, si era extrapredial o exclusivamente predial, también la infraestructura, el equipamiento, las distintas actividades que hacían en torno a lo productivo, y finalmente una pregunta un poquito más abierta que tenía que ver sobre los problemas y las necesidades que estos tres parajes estaban sintiendo. Mucha información sacamos de estas entrevistas. No obstante eso, he hecho un recorte porque me parece que es como lo que más tiene que ver con el eje temático de la charla de hoy. En total hicimos 61 entrevistas entre los tres parajes, lo que equivale a un 90% de la población. Y lo que vimos es que en esas familias, porque tenemos que interpretar que cada entrevista tiene detrás una familia, el 92% tiene ganadería. Y de ese 92%, y cuando hablo de ganadería hablo de vaca, chancho, cabra, caballos, por ejemplo. Cuando de esos 92%, el 95% tenía el rebaño de cabras. Y la cantidad de cabritas era bastante amplio, podría ser de 20 hasta 150 animales. Más o menos los ubico en un promedio de 70, 80 animales por rebaño, por familia.
La otra gran novedad, que no era tanto, pero bueno, la terminamos de verificar, es que la actividad recae sobre las mujeres. Son las mujeres las que atienden los animales, las que hacen el ordeño y las que elaboran los quesos. Y ese es el otro punto importante, que esta actividad integra la producción primaria y la transformación. No está dividido, como pasa en la actividad bovina de leche, en donde está el sistema productivo primario, donde se genera la leche, para luego ser trasladado a una única usina transformadora importante, relevante en la zona, y desde ahí los productos lácteos. En este caso no. Entonces es como que es más conveniente hablar de elaboradoras, también los hay varones, elaboradores, de quesos de cabra, no de leche. Que el queso además se produce cuando hay leche, y la leche se produce cuando hay agua, cuando hay pastura. La pastura se da cuando hay lluvia, y eso limita bastante la producción a diciembre, enero, febrero, marzo y alguna parte de abril. Otra característica muy importante, que además fue, yo diría, relevante durante la pandemia, es que estas producciones, que además ya llevan más de 100 años en la zona, pudieron subsistir porque tienen insumos propios. Ya lo van a ver, la leche, el cuajo, los mismos, eh, todo lo que utilizan en la elaboración, los moldes, son también de producción local. La actividad está fuertemente relacionada a la familia y al territorio. Por todo la familia, hay un vínculo entre los animales y la familia muy cercano. Hay una relación simbólica entre el rebaño y cómo está constituida la familia. Y el territorio también marca mucho el desempeño de la actividad por las cuestiones agroecológicas y también por la biodiversidad, aspecto que también Nancy va a tomar un poquito más adelante. Y ahora quería compartirles, no sé si llegan a ver claramente, esta torta marca la cantidad, los kilos de queso que aproximadamente estos tres parajes producían en estos 4 o 5 meses de producción. Si a esa cantidad de kilos lo sumamos y le damos un valor promedio hoy del queso de cabra en la zona, que está más o menos a 2.500 pesos el kilo, podríamos estar viendo que estas producciones en estos 4 meses, 5, movilizan algo así como 80 millones de pesos. Llevado estimativamente a las familias, estaría generando un ingreso de 150.000 pesos genuinos productivos por familia. O sea, de pronto están movilizando dinero desde los bajos recursos con los que cuentan, ¿no? Pero bueno, eran números que nosotros no los habíamos dimensionado. Perdón. Bueno, paralelamente a que hacíamos todas estas entrevistas y este conocimiento de la situación de la familia, nos abocamos a hacer a mediciones, es decir, tomar muestras de leche y de queso, ir al laboratorio. Las tomas de muestras se hacían por parajes, ¿sí? Por triplicado, teniendo en cuenta fechas, o sea, de ingreso al laboratorio. Se tomaban las muestras un martes, el miércoles la muestra ya estaba siendo procesada en el laboratorio del Experimental de Salta, y durante todas las semanas se trabajaba en laboratorio. A la semana siguiente se repetía el muestreo, y así lo hicimos por triplicado, en la mayoría de los casos, a veces por duplicado. Recorriendo todo Salta, Jujuy, cuencas de Santiago del Estero, de Tucumán, de La Rioja y del norte de La Rioja, perdón, hasta ahí llegamos. Lo que medíamos en calidad de leche, podríamos haber medido mucho más o diferente, pero básicamente con estos parámetros podríamos estar evaluando las características físico-químicas, la inocuidad de la leche y también del queso. Sumar acá, me llamó la atención sobre inocuidad, un aspecto importante que también
permanentemente estamos monitoreando. Y después otro detalle, que para nosotros no es menor, que es la evaluación sensorial de los quesos. Eso movilizó entrenar un panel, hoy contamos con un panel entrenado, y a su vez también disponemos de metodologías para hacer las evaluaciones sensoriales a consumidores. Medimos más parámetros que estos, pero estos serían como los bases. Depende de las necesidades, y cuando digo necesidades, la respuesta a la que buscamos, recurrimos a distintos tipos de conjuntos de parámetros para poder obtener esa respuesta. Como por ejemplo, ¿qué hacemos con esto que estamos midiendo? Acá el primer ejemplo que les muestro es el parámetro ceniza en relación a especies, que está la bovina y la caprina, abriendo el juego dentro de la caprina a distintos biotipos. Fíjense cómo las cenizas, que nos están dando un indicio de un perfil mineral, es diferente en el caso de la vaca que de las cabritas. Y dentro de los biotipos de la cabra también podemos tener puntos coincidentes y también algunas diferencias. Yendo un poquitito más, empezamos a jugar con las variables, con las relaciones, perdón, de estas variables. Por ejemplo, acidez y proteína. Fíjense que estamos hablando de una base de datos de 600 valores, más o menos, tomado directamente de los sistemas productivos. Y nos permite encontrar una relación bastante significativa entre la acidez y la proteína de la leche de cabra. Bueno, este tipo de análisis fue muy rico y colaboró en la redacción de un artículo, perdón, del Código Alimentario Argentino, de 2 artículos del Código Alimentario Argentino, del capítulo 8, que tiene que ver con lácteos, que hasta este momento, hasta el 2014, no se daba ese tipo de precisión en los parámetros de la leche caprina. Y como ustedes vieron, hace falta, dada la envergadura de la actividad, tenerla en cuenta y diferenciarla de la bovina, porque hay cosas diferentes. Yendo un poquitito más, con esta cantidad de datos, y de nuevo provienen directamente de estos sistemas productivos, hacer cosas como las curvas de distribuciones de frecuencia. Y les pongo un ejemplo de cómo mirábamos los datos y cuál fue la utilidad de esta base de datos. Separamos valles áridos de valles templados y analizamos la acidez, por ejemplo, de la leche. Hemos hecho este tipo de gráficos para muchos de los parámetros medidos, pero este me pareció interesante porque también se utiliza bastante en lechería bovina. Entonces, ¿qué nos permite ver? Por ejemplo, que en valles áridos la tendencia central de la acidez está cercana a los 18 grados Dornier, por ejemplo. Mientras que en los valles templados, esa acidez está cerca de los 13, 14 grados Dornier. En lechería bovina el valor ese es de 14, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estoy teniendo mayor acidez en los sistemas de los valles áridos. Y nuestra sospecha, que verificamos, es que eso se debe al biotipo, cosa que no pasa en los bovinos. Bovinos tenemos un biotipo preponderante que cuando calculamos los valores es estándar. En nuestro caso tenemos que tener cuidado de qué biotipo se trate, porque hay una relación entre la acidez y la proteína según biotipo. El biotipo Sanen es el más difundido en la zona de los valles templados y justamente responde a la característica de una acidez de 13-14. En cambio, en los valles áridos lo que tenemos es un mestizaje con una fuerte preponderancia o incidencia, perdón, de criolla. De ahí que el valor de la acidez sea mayor. ¿Y esto qué me está diciendo? Que si tengo mayor acidez, en el caso de caprino, tengo que mirar de qué biotipo se trate, porque a lo mejor estoy castigando injustamente a alguna producción cuando en realidad me está indicando un nivel de proteína alto, y principalmente se trata de las caseínas. Finalmente, una tablita en donde aplicamos las curvas, el test de Student,
y podemos llegar a verificar que efectivamente hay diferencias significativas entre los biotipos Anglo, Nubia, Saanen y los mestizos, que son hoy por hoy los biotipos que en los sistemas lecheros están más difundidos en nuestro país. Otro ejemplo que les traigo en la misma dirección de cómo miramos, evaluamos, analizamos las bases de datos, porque fíjense, estamos sobre un N de 477 muestras. Hicimos curva de distribución de frecuencia del conteo de células somáticas como ejemplo para mirar la salud de las ubres. El valor es indicado como 1.500.000, es el que aparece en el código alimentario, fue producto de este tipo de análisis con nosotros desde Salta, con el Laboratorio de Sanidad Animal también. No obstante eso, si bien ese es el valor que aparece en el código vigente desde el 2017, podemos ver que un valor de 600.000 está reuniendo algo más del 60% de las muestras. Es decir, que nosotros tenemos valores menores a 600.000 en células somáticas y que podríamos estar pensando en una mejora continua de la calidad. Es decir, podemos bajar esos valores, tal cual lo hace la producción lechera bovina. ¿Por qué 600.000? Porque es un valor límite que utiliza Francia para indicar una leche de muy buena calidad desde el punto de vista de este parámetro. Entonces, siguiendo la idea de la mejora continua de la calidad, es importante para que ésta sea eficiente mirar cada zona, cada cuenca, mirar las problemáticas localmente y desde ahí hacer las ofertas tecnológicas que ayuden a solucionar el problema. Entonces los invito a recorrer. La gráfica en la parte superior es la misma que la anterior, desdoblada en dos grandes zonas productivas de cabra. Una, la zona de los valles áridos de altura, y la otra, nuestro Chaco, el Chaco argentino, digamos, pampeano, seco, y con esto los traigo a que recuerden el paisaje que puede tener Santiago del Estero, ¿sí? El sur de la provincia de Tucumán y el norte de Córdoba. Entonces, fíjense cómo podemos estar pensando, si les pido que miren el grafiquito que está a la derecha en la parte inferior, aparece una concentración de muestras que tienen conteo de células somáticas de un valor muy bajo. Entonces, mirando esos sistemas, podemos aprender en ese ecosistema cómo se lleva a cabo el manejo del ordeño, por ejemplo, el manejo de los animales en el corral. Entonces nos permite aprender, entender que en el mismo sistema ya puede estar funcionando manejos que dan leche de muy buena calidad. Estos antecedentes, el estudio del sistema y de las evaluaciones en calidad de leche, nos permitió hacer una herramienta, diseñar una herramienta de control de la inocuidad en estos sistemas, que la llamamos Guía 1000, como mejora de la inocuidad de la leche caprina, ¿sí? La hicimos con la Universidad de Córdoba, con la Facultad de Ingeniería Agronómica, y fue parte de una tesis de magíster. ¿En qué consiste esto? Es tomar el conocimiento del proceso de producción de la leche, volcarlo ordenadamente. Ahí hay un ejemplo, ¿sí? Ahí hemos tomado una parte del proceso productivo que es el manejo sanitario, a modo de ejemplo, donde queda desglosado todas las etapas de ese proceso, y luego tomar cada una de esas etapas y evaluarlas en términos de los peligros, y volcarlas en colores, en la parte inferior de la hoja, para facilitar el control del productor o productora. En la parte superior
están las recomendaciones, la identificación de la etapa y las recomendaciones. Esta herramienta ha sido validada en muchos de los sistemas productivos, tanto intensivos como extensivos, permitió un ajuste de la herramienta y hoy soñamos con que esta sea puesta en una aplicación telefónica, ¿no? Así que bueno, a ver si... Mirando también los datos, estos datos multitudinarios, ¿no? Tomados directamente de los sistemas, y atendiendo a la idea de inocuidad, elegimos el parámetro coliformes totales en leche y coliformes totales en queso, y los cruzamos como para tener un primer indicio del nivel de incidencia de la calidad de la leche, desde el punto de vista de la inocuidad, en la calidad del queso, también desde la inocuidad. Entonces, lo que vemos es, en la ordenada, coliformes totales en los quesos, versus coliformes totales en leche, de a pares ordenados, es decir, que hicimos un muestreo específico para este análisis, que es, tomamos la muestra de la leche, asegurándonos que esa leche era utilizada para la elaboración del queso, y tomamos la muestra de ese queso obtenido a partir de esa leche. Lo que nos dio como resultado está en esta gráfica, y ustedes pueden ver que está atravesada horizontalmente por dos líneas, una azul y una roja, que son los límites que el Código Alimentario propone, o exige, mejor dicho, para aceptar o rechazar un queso criollo de vaca, que es el que para nosotros, a nuestro entender, mejor se asemejaba al queso de cabra. Y luego, verticalmente, esta línea que atraviesa vertical, es el valor límite que nosotros, desde el grupo del INTA, proponemos para coliformes totales en leche. El Código Alimentario no lo propone, y para nosotros resulta ser muy valioso contar con este parámetro. Ese valor ronda las 400 unidades formadoras de colonias por mililitro, y resultó ser de un análisis que hicimos con Nancy, que está publicado también, si lo quieren consultar. Bueno, ¿para qué les muestro esto? Para ver que cuando tengo leche de muy buena calidad, y los ubico en el cuadrante inferior izquierdo, tengo leche de muy buena calidad, obtengo quesos de muy buena calidad, pero también obtengo quesos de mala calidad, desde el punto de vista de este parámetro. Cuando tengo leche de muy mala calidad y los muevo hacia el lado derecho abajo, inferior, tengo mala calidad de la leche, sin embargo tengo queso de muy buena calidad. Y también teniendo leches de mala calidad, tengo quesos de mala calidad. Es decir que esto nos impulsó a mirar la tecnología quesera. La idea de que si yo tengo leche de buena calidad, sí o sí tengo un queso de buena calidad, no está funcionando. Y en el sentido inverso igual, si tengo leche de mala calidad, sí o sí obtengo un queso de mala calidad, tampoco era tan así. Cosa que nos llamaba la atención, sobre todo esta última situación. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos otra actividad que tiene que ver con el rescate y valorización de la tecnología quesera. Y el término rescate es un término académico, convengamos, porque nosotros no vamos a rescatar a nadie de ahí. Ellos hace más de 100 años que están produciendo en una informalidad comercial, porque bueno, no están dentro del código todavía no están considerados. Entonces, yo diría que en lugar de rescatarlos, lo que hicimos es reconocerlos, ¿sí? ¿Y cómo fue eso? Fue un trabajo de varios años en donde volvimos a hacer encuestas, entrevistas, talleres con ellos, y estuvimos in situ cuando ellos hacían las elaboraciones, tomando muestras, midiendo las condiciones del proceso, temperatura, tiempo, ¿sí?
Y con un continuo feedback íbamos, tomábamos muestras inclusive, evaluábamos en el laboratorio, volvimos varias veces, hicimos entrevistas inclusive a distintos grupos etarios, a alumnos del colegio, y toda esta práctica, digamos, del conocimiento lo llevamos a cabo en la zona de Amblayo, debido a lo que involucraba. No pudimos repetirla en otro lugar, pero sí pudimos, a partir de estos resultados, verificar el nivel de coincidencia que tenían las tecnologías en otros lugares. Y es muy alta, ¿sí? Es muy alta. De la tecnología que es ser artesanal podríamos hablar toda la hora exclusivamente de eso, pero en realidad lo que yo quisiera es traerles como ejemplo solamente dos aspectos que me parece que son muy fuertes en relación a las tecnologías industriales. La primera es que se elabora con leche cruda. Y esto siempre trae una movilización particular, sobre todo a todos los técnicos, ¿no? Nos moviliza a qué estará pasando cuando yo uso leche cruda. Entonces lo que hicimos fue mirar, evaluar la calidad del queso cuando de estas producciones que estaban hechas a partir de leche cruda. La base de datos fueron los quesos de todo el país, digamos, de nuevo, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja, que fueron los sitios donde nosotros estuvimos trabajando. Y lo primero que vimos, lo que hicimos fue dividir la muestra en dos tipos de muestras. La corteza del queso y el centro del queso, porque queríamos dilucidar si el problema estaba en la tecnología, entendiendo que todo lo que apareciera en el centro del queso tenía que ver con la tecnología mayoritariamente, y la corteza con todo lo que tiene que ver con la manipulación del queso luego de elaborar. Lo primero que vimos fue que al medir los patógenos, ¿sí? Patógenos, que ya les voy a decir cuáles fueron, vimos que el 31% de las muestras no tuvieron ningún problema. Eso fue realmente alentador, porque quiere decir que con estas tecnologías, sin intervención de ningún técnico, ya se estaban produciendo quesos que no tenían ningún tipo de problema en cuanto a estos parámetros, a estos patógenos. Vimos también que había una amplia mayoría de aparición de los patógenos en la corteza y en menor medida en el centro. Eso también direccionaba nuestros esfuerzos, porque en este momento nos estamos abocando al diseño de una herramienta de control de la inocuidad, del monitoreo de la inocuidad, para el proceso de elaboración del queso. Así como se hizo para la producción primaria, lo estamos haciendo para la elaboración del queso. Y toda esta información nos resulta muy, muy valiosa. ¿Qué parámetros son los que medimos? Fue un screening, presencia-ausencia de Escherichia coli como un estimador de posibles contaminaciones fecales, ¿sí? Staphylococcus aureus, no sé si lo alcanzan a ver, como una forma de entender el trabajo de sanidad de ubre, luego salmonela y listeria. De listeria no tuvimos ningún caso, no hubo ningún caso. La mayor parte de los casos fueron en la corteza por Escherichia coli. Con todo el problema de salmonela que se ha dado en Salta, esto nos ha abierto mayor atención a la producción y vimos que podría, y manejamos la hipótesis de que podría estar siendo comprometida la inocuidad del queso cuando las gallinas, la producción de gallinas están cerca de los corrales donde se produce el ordeño de las cabritas. Ahondando un poquitito más sobre esto, con la idea de la mejora continua de la calidad, lo que hacemos es discriminar por zonas esta misma torta, los mismos patógenos, qué es lo que está pasando en distintas zonas productivas. Y aparecen cosas extremas, como por ejemplo
la torta que tenemos a la izquierda abajo, en donde tenemos mayoritariamente un problema sobre la corteza del queso, o sea, la manipulación del queso, en la zona de la Quebrada del Toro, por ejemplo. En valles áridos de altura se ve que la ausencia de patógeno es mayor que el promedio general. Bueno, la idea es mostrarles cómo a partir de esta base de datos que tiene mucha información podemos llegar a conocer lo que está pasando en las distintas zonas, inclusive ir acercándonos a los parajes y poder trabajar con ellos para superar los inconvenientes, eso por un lado, pero por otro lado el diseño de la herramienta de gestión de la inocuidad. Muy bien, eso por un lado, ¿no? La incidencia de la leche cruda. Pero por otro lado, aparece otro aspecto muy interesante y que tiene que ver con la biodiversidad, que es que utilizan un cuajo natural que rehidratan en el suelo de quesería. Esto, para aquellos que aman la tecnología quesera, no les debe significar mayor novedad, porque es la forma en que antiguamente se producían nuestros quesos. Hoy la industria no hace este proceso, pero antes era moneda corriente esto, ¿no? De alguna manera estas producciones son reservorios también de esta tecnología. ¿Qué es esto de la panchera o pancho? Es el cuajo proveniente del mamífero, que puede ser la cabrita o la vaca. Se extrae el abomazo, que es uno de los estómagos que tienen los animales, estos rumiantes, se los acondiciona con sal, se los limpia, se acondiciona con sal, se los deshidrata, y a partir del 6º mes, inclusive hay cuencas donde recién lo empiezan a utilizar cuando el proceso de deshidratación y conservación alcanzó el año, a veces son ahumados también, aparte de deshidratados. Ese cuajo deshidratado se abre, se limpia y se lo rehidrata con el suero de la quesería. Y esa solución es la que se coloca durante el proceso de elaboración. Ese pancho cuenta con, ahora lo vemos, el pancho o cuajo o la panchera cuenta con un complejo enzimático proteolítico fundamental para la elaboración del queso, pero también entendemos que para conferirle texturas y sabores. Hay otras enzimas, además de la quimosina. Además, hay una amplia biodiversidad microbiológica, fuerte, se destacan las bacterias lácticas, pero también las levaduras, y que como producto de la acción de las bacterias lácticas, este insumo tiene un pH muy bajo, es ácido, ¿sí? Entonces es correcto hablar de un cuajo fermento, que están utilizando estas producciones artesanales. Esto en la tablita, mostrarle el nivel de acidez que tienen. Fíjense los pH que estamos teniendo, escasamente superan los 4 pH, una acidez muy marcada, muy elevada, y cuando miramos la microbiología que está presente bajo esas condiciones, nos damos que no existen presencias de patógenos, ¿sí? Los mismos que habíamos evaluado en queso los hicimos acá. Los coliformes totales también son bajos o nulos, hay casos en donde no existen los coliformes totales. Sí hay levaduras, ¿sí? Y las bacterias lácticas son las que predominan. Y esto es re importante al momento de entender la inocuidad de los quesos desde las teorías de las barreras, ¿no? De inocuidad. Los distintos condiciones que se dan durante esta elaboración artesanal que ayudan a controlar la inocuidad. Bueno, además de mirar este aspecto de la tecnología quesera,
nuestra función fue siempre la de estar vinculando estas elaboraciones, estas producciones con las normativas, entendiendo la situación de producción de esta gente, las escalas productivas, los recursos locales. Y en ese sentido, y a razón de la ley Caprina, de haber formado parte de quienes redactamos la ley Caprina, se formó hace mucho tiempo una mesa de profesionales que nos dimos a lugar a charlar sobre cuál sería el establecimiento ideal para este tipo de producción. Entonces en ese momento surgieron dos propuestas. La demanda es sobre dos prototipos. La demanda siempre fue sobre la familiar, porque esa es la situación de ellos. No obstante eso, nosotros propusimos la del prototipo de la izquierda, que son para asociaciones, son un poquito más grandes, fíjense, en una vista de planta, siempre manteniendo el concepto que el Código Alimentario demanda en los establecimientos, ¿no? El diagrama de flujo lineal, o sea, que no haya cruce, contaminaciones cruzadas, las ventilaciones, el acceso a la luz, el drenaje, entonces las paredes, que estuvieran redondeados el encuentro del piso y la pared, todo esos recaudos los mencionamos y los propusimos. ¿Sí? Esta que ven acá sobre la parte frontal es una maqueta para pequeña producción, para escala familiar, que se puede hacer hasta de 3 metros por 3 metros o inclusive más grande, manteniendo esta idea del diagrama de flujo, ¿no? Pasaron de esos prototipos a ser construidas, fíjense, este es un ejemplo, acá hay otra salita quesera, con los recursos de la zona, sosteniendo los principios, ¿no? de limpieza, de higiene, de diagrama de flujo. Posteriormente, y desde el año pasado, se ha incluido en el Código Alimentario un artículo que trata específicamente sobre establecimientos artesanales. En ese caso yo no participé, así que mucho no les puedo aportar al respecto, pero esto ha sido anterior a esa normativa. También nos preocupaba, nos ocupó dar una oferta tecnológica que atendiera esto de pasteurizar, que era como un cuello de botella. Entonces desarrollamos un prototipo a base de energía solar. Y este es el primer paso, el primer engendro, le digo yo cariñosamente, muy valioso, en donde ya hay un cambio de escala, y lo que están viendo ahí es la tina. Es una tina desmontable, trabajando a doble camisa, pero de pequeña escala. Luego, este prototipo lo fuimos mejorando a una tina cónica y a la camisa, también mantenemos el mismo principio, y hoy, y hace un mes, no más, les puedo decir que está instalada y prácticamente en funcionamiento. La tenemos que ir junto con los chicos del IPAF, ahí está el técnico, fíjense, Pablo y Eduardo, con los que estamos trabajando, y se suma ahora Álvaro también, que es un equipo que va a probar junto con los elaboradores en IPAF NOA, que está acá en Hornillos, y este prototipo ha tenido un fuerte apoyo del gobierno de la provincia de Jujuy. Pero esto no termina acá. Esta sería una tina que utiliza energía solar para calefaccionar el agua. Está muy vinculada a un módulo donde tiene que estar inserta la tina, y en ese módulo la idea es calentar el agua no solamente para la tina y para plantas, sino también para la familia, que dispongan del baño con agua caliente y que además haya agua caliente para alguna otra utilidad dentro de la familia. Así que bueno, de mi parte, ahora cedo la palabra a Nancy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Moni, por cederme la palabra.
Y bueno, yo de qué les voy a contar en el día de hoy, acerca de un trabajo que nosotros hicimos en los valles áridos de Salta, con respecto al estudio de las bacterias lácticas. Y bueno, para comenzar con este tema, quería comentarles algo acerca de la biodiversidad, ¿no? Moni habló bastante con respecto al tema y cómo vemos nosotros la biodiversidad, qué es la biodiversidad. Cuando hablamos de esta, nos referimos a todas aquellas interacciones que suceden entre diferentes organismos en un mismo espacio y las relaciones que estos tienen con el ambiente. Dentro de esa biodiversidad nosotros podemos encontrar una biodiversidad biológica, que es la que se refiere a la diversidad genética, de especies, de poblaciones, de ecosistemas, pero por otro lado tenemos una diversidad muy importante que es la cultural, y que hace referencia a la especie humana, y a todos los procesos que ésta vino llevando generación tras generación, en el cual empezaron a adquirir conocimientos y a adaptarse al ambiente. Entonces hay una integración muy importante entre lo que decimos biodiversidad biológica y biodiversidad cultural. Y en este ecosistema, en este sistema caprino, en el que nosotros trabajamos acá en Valles Áridos, que no ha sido tan perturbado por factores externos, que mantiene la cultura de las personas, generación tras generación. Ellos transmiten sus conocimientos, tienen un sistema económico, como bien lo describió Moni, con respecto a todo lo que refería a la producción caprina, que lo mantienen. Las cabritas comen las pasturas del lugar, no hay introducción, por ejemplo, en la elaboración de los quesos, de fermentos externos, entonces todo esto se mantiene. Me pareció lindo ponerle esta frase: conservar y utilizar sosteniblemente la biodiversidad es una forma de preservar la estabilidad de los ecosistemas. Porque nosotros cuando vamos a estudiar estos sistemas áridos, quisimos hacer como poner una lupa y mirar un poquito más hacia el interior, ¿no? Y con esto le estoy hablando justamente de los microorganismos. En algún momento Moni les comentó acerca de los quesos de la zona de Amblayo. Estos son quesos muy característicos, muy particulares del lugar, por el aroma, por la textura que tienen, por los sabores, son muy particulares. Y entonces empezamos a cuestionarnos, ¿no? ¿Y qué sería esto que le aporta a esos quesos esas características? Por supuesto, la característica del ambiente, por supuesto, la forma en que lo elaboran. Y entonces también hicimos hincapié en esos microorganismos que podían estar incluidos en esos quesos y que le aportan sabores compuestos que le dan esas características tan notorias. Cuando estamos hablando de esto, les estoy hablando justamente de las bacterias lácticas. ¿Y qué son las bacterias lácticas? Bueno, no pasa. Un momento, se nos trabó la presentación. Con la barra espaciadora, eventualmente. Sí, lo estábamos haciendo, pero de pronto... Ahí está. Bueno, ¿y qué son las bacterias lácticas? Aquí estamos viendo una fotografía que tomamos de bacterias lácticas que fueron aisladas de leche, no, en este caso de quesos caprinos, ¿no? Del Valle de Amblayo. Estos son microorganismos que se caracterizan por ser GRAS, es decir, que no hacen daño a la salud de las personas. Constituyen un grupo heterogéneo de microorganismos que se caracteriza por la fermentación de carbohidratos. Y en esa fermentación de carbohidratos pueden dar lugar a la producción de diferentes componentes, de diferentes compuestos, que pueden darle a cualquier alimento una característica en cuanto a la acidez, en cuanto a los sabor y a la textura que les estuve comentando hace rato. ¿Dónde se encuentran estas bacterias lácticas? Principalmente en el tracto gastrointestinal de los humanos, también de los animales, en este caso en lo que nosotros estudiamos, las cabras.
está muy fuertemente relacionado con los productos lácteos, porque participan en la fermentación de quesos, de yogures, están presentes en la leche, y también se encontraron en plantas, sobre todo en aquellas que dan lugar a frutos. Cuando hablamos de bacterias lácticas, nosotros nos pusimos a pensar cuál es la relación que hay entre estas bacterias, el rol que tienen con respecto a la tecnología y a la salud. Y están muy vinculadas uno con otro. Los avances tecnológicos que se están teniendo actualmente con las bacterias lácticas aportan mucho a la salud. Dentro de la industria alimentaria, las bacterias lácticas se utilizan, como les comenté, en la preparación de alimentos fermentados, como ser quesos, yogures, salames. También participan en panificaciones, se están haciendo estudios sobre esto. Estas bacterias también se utilizan como bioconservantes de alimentos, sobre todo en carnes que están conservadas al vacío, donde tienen un compuesto que se llama nicina, que hace de un bioconservante natural, y de esta manera podemos evitar los bioconservantes químicos. Las bacterias lácticas también pueden funcionar como probiótico, ayudan al proceso de la digestión, refuerzan la barrera intestinal y le dan una resistencia natural a las infecciones, ¿no? A las posibles infecciones. Hay una función importante entre las bacterias, que es la de tener propiedades antimicrobianas. ¿Qué significa esto de tener propiedades antimicrobianas? Que estas bacterias pueden producir metabolitos que a su vez inhiben organismos patógenos. Hay estudios novedosos que se hicieron durante el año 2020, en el cual se utilizaba mucho en la salud de la piel, en aquellas personas que padecen diabetes y que tienen infecciones o heridas en la piel, y al hacer parches con bacterias lácticas, lo que provocaban es que esas infecciones, la cicatrización fuera más rápida y detuvieran de alguna manera el avance de esas infecciones, ¿no? Bueno, las bacterias lácticas también se asocian a una mejor tolerancia a la lactosa, y también están haciendo estudios, estos todavía in vitro, en el cual muestran que disminuyen el colesterol. Bueno, en nuestro caso nos tocó estudiar el potencial de las bacterias lácticas natural de la leche caprina como un indicador de denominación de origen. Estas bacterias representan la microbiota natural de la leche, ¿no? Y en especial en la leche de cabra de los sistemas caprinos donde nosotros estuvimos estudiando, al no haber introducción de fermentos comerciales, son también las que le aportan a los quesos el sabor, todos los compuestos que hacen al sabor, a la textura de los mismos. Entonces, para nosotros nos propusimos estudiar justamente la microbiota láctica presente en un principio en la leche caprina. El procedimiento que se utilizó fue, primero, tomar la muestra, ¿no? La muestra fue tomada en 3 tambos del sistema caprino, tanto de valles áridos como de valles templados. Nosotros elegimos esos 2 sistemas porque son muy contrastantes. El de valles templados es un sistema más bien húmedo, donde las cabras se alimentan de pasturas implantadas, o sea, son 2 sistemas muy contrastantes. Entonces, a partir de ahí, de la leche, hicimos aislamientos de muchas bacterias, alrededor de 500 bacterias hemos aislado, y a partir de eso se empezaron a hacer estudios más metodológicos, donde en un principio caracterizábamos desde el punto de vista bioquímico. Es decir, estas bacterias que aislábamos, que si bien se han hecho a partir de medios específicos, verdaderamente eran bacterias lácticas. Bueno, con la caracterización bioquímica podíamos aproximarnos a que así lo sea. Una vez obtenidas las bacterias lácticas, que después de este primer screening de estas 500 iniciales, aproximadamente unas 200 eran bacterias lácticas, se hicieron pruebas de inocuidad y también se hicieron estudios tecnológicos.
cuando yo les menciono los estudios tecnológicos, hago referencia a la producción de compuestos que sean deseables para la producción de algún alimento. Así también, como lo que queríamos en este momento era probar las bacterias lácticas que aportaban a los quesos, también estudiábamos si daban lugar a la producción de acidez. Y por otro lado, nos importaba mucho el tema de la inocuidad, así que también la detección de la actividad antimicrobiana. Una vez que llegamos a estos estudios tecnológicos y pudimos seleccionar bacterias que desde este punto de vista fueran interesantes, hicimos estudios moleculares. Esos estudios moleculares consistieron en la amplificación del ARN16S y también se aplicó una técnica de RAPID, la cual nos permitía saber que estábamos estudiando cepas diferentes. Pensando en esto, que nosotros la aislábamos de una misma caja de Petri, de un mismo lugar, ¿no? Entonces podía tratarse también de la misma cepa. Así que estos estudios también incluyeron esta técnica. Bueno, en esta caracterización que yo les comentaba acerca de poder relacionar las bacterias lácticas a la zona de procedencia, una de las metodologías que aplicamos fue la de la fermentación de citrato. La fermentación de citrato participa en una de las rutas metabólicas que tienen las bacterias y que va a dar lugar a diacetilo, que es otro compuesto que nos interesaba, y a otros compuestos como ser diferentes tipos de alcoholes, de ésteres, que participan justamente en estos compuestos, en este conjunto que le va a dar el aroma y el sabor a los quesos. A partir de ahí pudimos diferenciar bacterias que fermentaban citratos. En el caso de Valle de Amblayo, hemos encontrado que un 6% fermentaba de una manera fuerte el citrato y un 17% de una manera leve. En el caso de Valle de Lerma, la fermentación de citrato se dio en un mayor porcentaje, ¿no? Ahí comenzamos a ver entonces estas diferencias con respecto a la zona de procedencia. Para un ratito. Con respecto al diacetilo, también y realizamos estos estudios. El diacetilo es un compuesto que da lugar al sabor a manteca, a la mantequilla. Entonces es importante también en los quesos y pudimos ver esa diferencia entre ambas zonas. La producción de acidez fue otro compuesto fue otra técnica que también aplicamos. En este caso, si ustedes ven la fotografía de los tubitos azules, el primer tubito azul se realiza esta técnica con el azul de metileno, y el viraje de color es lo que nos da la acidez, la capacidad de ser acidificante en las bacterias. Entonces lo que observamos acá fue cuál era esa capacidad de esta cepa. En general, en ambas zonas, la capacidad acidificante no fue muy importante, no fue una característica que nos llevara a diferenciarlas. Y bueno, por último, teníamos la capacidad para coagular, que en este caso sí observamos que el 92% de las cepas coagulaban fuertemente, de las cepas de Valle de Amblayo, ¿no? Coagulaban fuertemente la leche. Bueno, estas fueron algunas de las metodologías que nosotros utilizamos para poder hacer esa diferenciación, esa distinción entre las bacterias, ¿no? Otra que nos parecía importante fue las propiedades antimicrobianas. En este caso, queríamos ver si las cepas que nosotros habíamos seleccionado realizaban inhibición, producían la inhibición de bacterias patógenas como ser Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Listerias monocitógenas y Salmonella. Estos son patógenos que pueden estar en la leche, por lo tanto era interesante poder analizar eso. Y bueno, detectamos que algunas de estas bacterias, en total de 5 o 6 bacterias, tuvieron estas propiedades. En el caso de Valle de Lerma, encontramos una que inhibió Bacillus cereus. Después también 4 bacterias inhibieron Listeria monocitógenes para cepas de ambos lugares donde fueron aisladas. Y en el caso de Salmonella, también en Valle de Amblayo, encontramos una cepa que
que provocó esta inhibición. Ustedes ven la fotografía, el halo de inhibición es lo que muestra, la fotografía está el medio de cultivo con la bacteria patógena que ha crecido, que es lo que se ve en turbio, y el halo de inhibición se da justamente porque hemos puesto los componentes producidos en un medio de cultivo de estas bacterias lácticas y han impedido que creciera el microorganismo patógeno. Bueno, también hicimos una caracterización molecular, a partir de la cual, y esto me pareció importante contarles, en lo que fue la leche de cabra, hemos aislado, todas las bacterias que se han aislado fueron enterococos. Dentro de las bacterias lácticas hay varios géneros, tenemos lactobacilos, lactococos, y también participan los enterococos. Pero estas bacterias son cuestionadas, entonces nos sorprendió mirarlas acá, pero de hecho han cumplido un rol muy importante, ¿no? en la producción de compuestos aromáticos. Pero en esta búsqueda de nuevas cepas, de encontrar estas bacterias que no son tan cuestionadas, como es el caso de lactobacilos o lactococos, incursionamos un poquito más en el cuajo y en los quesos. En el cuajo porque justamente, como les mencionó Moni, es una de las matrices que se utiliza para elaborar el queso, y en el queso mismo porque sabemos que tendrían que estar ahí. Entonces hicimos diferentes aislamientos, tanto de queso como de cuajo, y es aquí donde nosotros hemos encontrado las bacterias que estábamos buscando, ¿sí? En el caso del cuajo encontramos la presencia de Lactobacillus plantarum y Lactobacillus breve, y en el queso, que es donde más encontramos lactobacilos, encontramos diferentes especies, como fue Lactobacillus casei, coriniforme, Acidophilus plantarum y brevis. Encontrar estas bacterias fue muy importante porque después con ella hemos hecho una serie de ensayos a través de los cuales pudimos elaborar quesos con gustos característicos, pudimos también elaborar una leche fermentada. Esta leche fermentada la hicimos dentro de un estudio de tesis en la Facultad de Ingeniería con alumnos de grado, en las cuales se hizo un fermento con estas bacterias, y a partir de ahí se obtuvo una leche fermentada, la cual obtuvo un premio, el segundo premio, en la categoría de leches fermentadas en la categoría de joven investigador. Bueno, también estas bacterias sirvieron dentro de estas aplicaciones en procesos de innovación para firmar un acuerdo de transferencia de material a una empresa startup, que es una empresa que está acá en Salta, denominada Food for You, la cual es una plataforma biotecnológica que diseña alimentos en base de plantas. Y utilizaban justamente la idea de ellos es utilizar justamente estas bacterias para poder realizar la fermentación en estos alimentos. Así que bueno, esa fue la transferencia que nosotros hicimos con estas investigaciones que realizamos. Bueno, le dejo la palabra a Moni para que continúe. No, simplemente son reflexiones desde la experiencia en un proceso de innovación, en donde se aleja mucho de la idea de que es simplemente un aparato o una tecnología, y que involucra estar en contacto con la gente, con el territorio, con la sociedad, con los procesos creativos, con las pleamares de la economía, y no perder de vista de que ser creativo y querer crecer es una cualidad de cualquier ser humano, aun cuando se trate de producciones artesanales. Quería poner esta foto, porque además de hacer las cosas que hicimos, nos estuvieron observando los extraterrestres. Si ustedes pueden ver, eso es una foto en un momento de las entrevistas, y ahí aparece ahí arriba una nave espacial que nosotros no la teníamos vista. Yo estaba ahí sentada, ni me di cuenta. Y bueno, eso, nada, que en este proceso la pasamos bastante bien, conocimos mucha gente y aprendimos un montón. Así que bueno, ¿algo más? No. Bueno, Mónica, muchísimas gracias, y Nancy también, excelente la presentación.
Les quiero avisar a toda la audiencia que si quieren hacer consultas, pueden hacerlas por chat, yo las voy a leer. Me parece increíble, lo primero que les quería decir es el tamaño del trabajo, por todos los lugares donde han estado, y bueno, acá yo tenía una duda personal, en particular, algo que habían dicho que parecía como que los quesos se inhibe el crecimiento de la bacteria, de la Listeria, ¿es así? Porque también, o yo me confundí en lo que entendí, porque habían comentado que tenía poca presencia en las leches, o alrededor. No. A ver, lo que les quería comentar, en realidad, nosotros hicimos aislamiento de bacterias lácticas, y a partir de ese aislamiento nosotros probamos contra diferentes patógenos sus propiedades antimicrobianas. La leche no tuvo listeria, Moni cuando estudió la calidad de leche, las leches no tenían listeria, tampoco los quesos. Pero nos pareció importante, de todas maneras, estudiar justamente la inhibición por parte de estas bacterias de ese tipo de patógenos. Bueno, justamente con esto hay un comentario que dice: muy interesante el diagnóstico realizado en las producciones de cada zona y la microbiota diferencial utilizada en procesos. En este último punto, ¿se podría pensar en desarrollar algún formulado bacteriano con protección de propiedad intelectual que pueda generar retribuciones para las comunidades? Bueno, el tema de los recursos genéticos, y sobre todo en microorganismos, es algo que desde la parte gubernamental se está analizando. Se avanzó bastante con el protocolo de Nagoya en lo que son los recursos genéticos en plantas, en semillas, pero en microorganismos todavía se están estudiando. Hoy por hoy los recursos genéticos pertenecen a la provincia. Entonces nosotros, como institución, debemos pedir la autorización a la provincia para realizar esos aislamientos. En el caso de las transferencias o del estudio por parte de empresas, siempre necesitamos la autorización de la provincia para poder hacer las transferencias. Inclusive los aislamientos que nosotros tenemos, el cepario acá de bacterias, está en conocimiento de la provincia de las mismas. Yo sumaría también que, por ejemplo, un elaborador, que lo hace Europa, sé que lo hacen, puede comercializar su cuajo fermento, sin problema. Tiene que seguir los protocolos que necesita su incorporación en la cadena comercial, pero lo puede hacer. En caso de Europa, conocí por lo menos 2 empresas, entonces de pronto uno puede tener en Buenos Aires un cuajo fermento símil o procedente de amblayo. Eso sí se puede comercializar, pero si ahora quiero trabajar con una cepa, con una bacteria en particular, porque tiene las cualidades topísimas que uno quiere, bueno, sí tenemos ahí un inconveniente. Y en parte el hecho de poder comercializar ese, digamos, formulado, ¿no se perdería la denominación de origen? Porque de alguna forma ustedes lo que hicieron es para encontrar una denominación de origen en los quesos. Sí, la pregunta es muy buena, muchas gracias. El tema es que no basta solamente con un cuajo fermento para darle todas las características del queso. El ecosistema, porque está puesto en las cabras, en la calidad de la leche, la mano de la persona, en la tecnología, por eso usé el término símil, ¿no? Yo me llevo el cuajo, pero nada más, no me puedo llevar todo el combo. Así que termina siendo algo parecido, pero bueno, aproximado. Así que no afectaría la procedencia, ¿no? Hoy no contamos con una denominación de origen para esta producción en amblayo. Así que bueno, sí podrías tener sabores similares, de alguna cualidad similar. Está. Bueno, excelente información y felicitaciones por la iniciativa. Muchos saludos por todos lados. La felicito por sus conocimientos y la capacidad de observar y entender. Excelente trabajo, muchísimas gracias, muy lindo trabajo. Excelente, más.
Gracias, muy interesante. Y bueno, felicitaciones a ambas. Y de antes tenía a ver algo más. Y más felicitaciones. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. No sé si Ana, ¿querés aportar algo más? No se te oye, disculpa. Que realmente las felicitamos porque es un honor para FANUS tenerlas, es un honor tener esta conferencia en FANUS, y bueno, con todo ese esfuerzo que han hecho y que lo manifestaron en esto que han presentado, bueno, FANUS les desea la misma cantidad de suerte y la misma cantidad de crecimiento profesional como el que nos han presentado. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Les comento por último que las charlas quedan grabadas en la página de FANUS, así que si quieren volver a verlas o mencionar, las pueden ir a buscar ahí. Poquitos días ya están. ¿Cómo? ¿Perdón? En poquitos días ya está subida la conferencia. Muchísimas gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Viendo. Hasta la próxima. Gracias, gracias.